Hola, soy el profesor Dani Rojas del curso de Geografía. El día de hoy hablaremos sobre la continuación del tema que habíamos explicado anteriormente sobre la geodinámica interna. Bien, recordemos que la geodinámica interna es el proceso, es el cambio de los relieves es la que origina la formación de los relieves, y esta formación del relieve proviene de fuerzas internas, por eso se le llama geodinámica interna, ¿ok? El día de hoy vamos a hablar sobre estas fuerzas, bien, que ya no son internas, sino son fuerzas externas que van a modificar también el relieve, ¿ok? Estas fuerzas externas son muy distintas a los tipos de fuerzas que modificaron el relieve, bien, desde adentro, desde el interior de la corteza terrestre. Bien, entonces estas fuerzas o movimientos, bien, se produce por el choque de placas, por la subducción, por la separación, por el choque, etcétera. Pero en este caso, este relieve que ya está en la superficie va a cambiar por ciertos procesos. ¿Por qué? Porque ahora están expuestos a el medio ambiente, a la atmósfera, a la hidrosfera. Y como están expuestos, entonces el continuo golpear de estas fuerzas de la atmósfera y de la hidrosfera va a hacer que la estructura de la corteza se vaya modificando. Entonces nosotros el día de hoy estudiaremos este tipo de modificación de la corteza, qué es lo que ocasiona estos cambios, cómo se llaman esos fenómenos que cambian la corteza en la superficie terrestre, ¿no? Y qué factores intervienen en estos cambios. Bien, entonces el día de hoy hablaremos sobre la geodinámica externa. ¿Qué es la geodinámica? La palabra geodinámica viene de dos términos, ¿no? Geo, que es tierra, y dinámica es movimiento, bien, o cambio. Entonces, cuando habla de geodinámica externa, se está hablando de los cambios externos de la corteza provocadas por fuerzas. ¿Qué tipo de fuerzas? Fuerzas que vienen de afuera, ya no son de adentro, ya no es del interior de la corteza. Cuando vienen del interior de la corteza, estudiamos la geodinámica interna. Entonces, como estas fuerzas provienen del exterior, bien, se les van a llamar también fuerzas geográficas. También se les llama fuerzas exógenas o de degradación, bien, que están originadas ¿por qué? ¿Qué es lo que ocasiona estas fuerzas? Estas fuerzas son ocasionadas por la atmósfera y la hidrosfera, ¿no? En la atmósfera tenemos muchos fenómenos naturales, como por ejemplo los vientos, Eolo. Bien, Eolo es el dios de los vientos. Tenemos la luz, la energía solar. Tenemos también, ¿qué más? La humedad, bien. Pero también tenemos en la parte que es la hidrosfera, tenemos a los ríos, por ejemplo, el agua de los mares, las lagunas, bien. Todas estas fuerzas son las que van a originar cambios en la estructura externa de la corteza terrestre, generando diferentes tipos de relieves. Ahora desarrollamos el concepto de edafogénesis. La palabra edafo significa suelos y génesis significa origen, formación. Bien, entonces, entendiendo la etimología de esta palabra edafogénesis, entonces significa que es el proceso que ocasiona el origen de los suelos y actúa mediante la meteorización y la erosión. Entonces, ¿qué es lo que provoca estos cambios? La meteorización y la erosión. Y a continuación explicaremos estos dos fenómenos. La meteorización es la fuerza que actúa sobre las rocas. Esta fuerza va a ocasionar alteraciones en su estructura, las va a desintegrar o la va a descomponer. Bien, por ejemplo, la acción del clima, la humedad, la temperatura, la presión atmosférica, etc.
A la meteorización también se les llama intemperismo o denudación. Ok, ahora la meteorización tiene dos componentes. Se da dos formas de meteorización, la meteorización mecánica o también llamada física y la meteorización química. ¿Qué es la meteorización mecánica o física? Bien, son procesos físicos que consiste en la dilatación y contracción. ¿Qué significa dilatar? Dilatar significa se expande, se abre. ¿Y qué significa contracción? Significa cuando un objeto se contrae, se achica, se puede decir así, ¿no? Y esto va a provocar, ¿qué cosa? La desintegración o disgregación de las rocas específicamente. Bien, no se olviden que la meteorización actúa sobre las rocas, ¿bien? Y cuando esta fuerza es química, ¿cómo se ejerce este cambio? Esto es generado por un proceso químico de oxidación, hidratación y carbonatación. ¿Cómo que la piedra se oxida? Profesor, si la piedra es un mineral, ¿cómo es que se oxida? Recuerda que los minerales también tienen metales. Es por eso que cuando se expone al medio ambiente tienden a oxidarse y cuando se oxidan se descomponen, se disuelven, ¿no? Hasta el metal se disuelve por el óxido. Muy bien. Hablamos sobre la meteorización, ahora hablaremos sobre la erosión. ¿Qué es la erosión? La erosión es el desgaste superficial de la corteza. Mira, ya la meteorización actúa sobre ¿qué? Sobre las rocas. La erosión ya no actúa sobre las rocas específicamente, sino en su conjunto. Actúa sobre la corteza terrestre. ¿Y qué hace con la corteza? La desgasta. Bien, esta fuerza, este tipo de acción está compuesta por el transporte o acarreo de depósitos y de sedimentación, bien, del material de la tierra. Y este transporte o acarreo es provocado por el efecto de el viento, por las olas del mar, por las aguas del mar, aguas de la lluvia, aguas de los ríos. Bien, las lluvias son acciones o son fenómenos geográficos que actúan sobre la corteza. Tenemos algunas formas de acciones erosivas de la corteza. Por ejemplo, la erosión marina. ¿Qué es la erosión marina? Actúa por la acción de las olas, bien, a través de las corrientes que hay en ellas o las subidas y bajadas de las mareas. El constante golpear de las olas sobre la superficie, sobre el fondo, van a generar cambios en el relieve. También tenemos desgaste del relieve. También tenemos la erosión fluvial. Está provocada por los ríos y riachuelos que van a formar. ¿Qué van a formar esta acción, este tipo de erosión? Van a formar valles en V, cañones fluviales, pongos, los rápidos y también las cascadas. La erosión glaciar es originada por el desplazamiento de las masas de hielo. Bien, esto va a ocasionar los pasos como el Abra de Anticona, pasos o Abra es igual, o que el Abra de Anticona, también conocida como Ticlio, ¿cierto? La erosión pluvial, con P, pluvial, ¿qué es lo que origina este tipo de erosión? Es originado por consecuencia de las lluvias. Va a formar las populares cárcavas. ¿Qué son las cárcavas? Son especie de laceraciones de las rocas o el relieve en forma de rasguños. Es como si un tigre hubiese rasguñado las rocas, ¿no? Eso es producido ¿por qué? Por el chorreamiento de las lluvias. Bien. También tenemos la erosión eólica. Bien, la palabra eolo, tú ya sabes qué significa viento. Entonces, la erosión eólica es provocado este tipo de erosión por consecuencia de los vientos. ¿Qué es lo que va a formar? Las grandes dunas y los médanos. Bien, esta erosión eólica va a generar o va a producir los grandes desiertos. Y por último tenemos la erosión kárstica.
erosión kárstica. ¿En qué consiste este tipo de desgaste? Este desgaste está ocasionado por las aguas subterráneas que se filtran en la corteza terrestre y las va a desgastar. Va a hacer una hendidura, un orificio, ¿bien? Y estas rocas están específicamente formadas, son de tipos calizas. ¿Qué es lo que va a formar estas aguas subterráneas y cómo se le llama este desgaste provocado por las aguas subterráneas? Vamos a tener un relieve que son las grutas o también las cavernas, ¿no? Y ahí tenemos una famosa caverna de Huagapo. Esta es la más profunda de América y quizás del mundo. En estas cavernas o en estas grutas se van a formar ciertos fenómenos de las rocas. Por ejemplo, en los techos van a aparecer las estalactitas, ¿bien? Y en los pisos se van a elevar las estalagmitas. Y cuando las estalactitas y las estalagmitas se unen, van a formar columnas. Esas columnas tienen un nombre. Estas columnas se llamarán estalagnatos. Muy bien, alumno, entonces nos vemos para la siguiente transmisión. Cuídate, ten un buen día. Salud.